Buenos días, mi nombre es Davis Alexander Jiménez Valencia. Este día expondré el tema reconocer la legitimación activa en el proceso de amparo. Para que podamos reconocer la legitimación activa en el proceso de amparo, necesitamos conocer primero estos dos términos. Primero, la legitimación activa se rige sobre las verdaderas afectaciones de mis derechos y también establece que tendrá legitimación activa aquella persona que reclame ser titular de un derecho y que sea actor o demandante del proceso. Y el proceso de amparo es aquel mecanismo procesal constitucional cuyo objetivo es dar protección reforzada a los derechos u otras figuras jurídicas establecidas en la Constitución, consagradas para la protección de los gobernados frente a autoridad pública o particular que violente, restrinja o obstaculice su ejercicio. Y en el artículo 147 de la Constitución y en el artículo número 3, y 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales encontramos cuál es el fin del amparo. Y el fin del amparo es la protección de los derechos consagrados en la Constitución cuando estos hayan sido violentados por una autoridad pública o un particular. Entonces, a través de esto podemos identificar la legitimación activa en un proceso de amparo. Primero, porque en el artículo número 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales y capítulo 1 en el proceso de amparo establece, primeramente, que el proceso de amparo podrá ser presentado por el demandante por sí o a través de un representante legal. Entonces ahí es donde se activa en sí la legitimación activa. Primeramente porque la persona que hace la demanda, que inicia el proceso de amparo, es una persona que se le ha sido violentado un derecho. Por lo tanto, esta persona en el proceso de amparo reclama ser el titular de un derecho. Y es una de las primeras características de la legitimación activa, que el demandante sea titular de un derecho. Lo otro, que sea el autor o demandante de un proceso. Y en la legitimación, en el amparo, el demandante es el actor del proceso, o sea, el demandante del proceso, valga la redundancia, por él mismo o a través de un representante legal. Entonces, la legitimación activa en el proceso de amparo se reconoce a través de esta figura, de que primeramente la persona por sí es el demandante y autor del proceso, ya sea él mismo o a través de un representante legal, reclama ser titular de un derecho y su derecho ha sido violentado, principalmente porque también la legitimación activa, como lo dije al inicio en su definición, se rige sobre las afectaciones de los derechos, de mis derechos, del derecho de las personas. Entonces, cuando la Constitución ya nos ha otorgado o nos ha consagrado derechos frente a la autoridad pública o particular, y estas nos violenten o restringen los derechos, es donde nos hace parte de a nosotros de una legitimación activa. Sin embargo, también existe la legitimación activa en autoridades públicas. Según la sentencia 8 del Romanos 6, 1997 de la Sala Constitucional, reconoce que también las autoridades públicas pueden iniciar un proceso de amparo. Por lo tanto, pueden ser los demandantes que reclaman ser titulares de un derecho y que su derecho ha sido afectado. Por lo tanto, ahí se establece también la legitimación activa sobre autoridad pública. Entonces, en pocas palabras, podemos definir que la legitimación activa en el proceso de amparo se reconoce porque primeramente existe una afectación a un derecho, la persona reclama ser titular de un derecho y por último que la persona es actor o demandante en el proceso. En estas pocas palabras se resume y se reconoce la legitimación activa en el proceso de amparo. Muchas gracias.